15. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el misterio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a meditar en esta sección de la Biblia hoy en el sermón. Entonces, quiero partir con una pregunta. ¿Cómo cultivar algo? Creo que tú tienes que manejar eso, conducir eso, Rodrigo, no hay una cosa honesta. Y entonces, ¿cómo cultivar algo? ¿Cómo hacer que algo crezca? Tal vez pensamos en una cuenta bancaria. Supongo que podrías practicar la frugalidad, tener manos de guagua como un buen chileno, ¿cierto? O robar. 3 opciones. Lo simple es gastar menos de lo que gana. Es una regla simple, ¿cierto? Es como hacer crecer una cuenta bancaria. Tal vez pensamos en un jardín. ¿Cómo hacer crecer un jardín? De plantas, ¿cierto? Le damos agua, podamos. Lo cuidamos y tal vez un poquito de abono y un buen tiempo. Sol. Tal vez pensamos, y no tengo una imagen aquí, no quería como hacer algo fuera de lugar, pero pensamos en un panzón. ¿Cómo hacer crecer el panzón? Tu guarda, ¿cierto? Un batón, inserte donas y ya lo tengo controlado aquí. Entonces, pensando en el crecimiento, ¿cierto? ¿Cómo hacer que algo crezca? ¿Qué pasa con una persona, un movimiento, una comunidad? La respuesta es que le das lo que le da vida. Si agua, entonces agua. Si comida, entonces comida. Si sol, entonces sol. Y ese es el punto bastante fácil de entender. Pero mi pregunta es, ¿cómo se hace crecer el reino de Dios? ¿Cómo avanza el reino de Dios? ¿Cómo se hace crecer la iglesia?
Y Hechos 6 nos da la prioridad central sobre cómo crece el reino de Dios y cómo avanza el reino de Dios. Y no es lo que podrías haber pensado inmediatamente. Porque si prestamos atención a tal vez todos los libros acerca del crecimiento de la iglesia, tal vez ellos dicen cosas como, necesitas buscar relevancia en el mundo actual. Necesitas hablar tal vez de una forma positiva, hablar de los beneficios de ser parte del reino de Dios. Tal vez pensamos en un buen servicio con una sonrisa si fuéramos una empresa, como un sucursal de McDonald's. Buen servicio con una sonrisa. O lo que necesitamos es un buen café y un plan de construcción para el crecimiento, y tal vez algunas de estas cosas sean útiles para considerar cuidadosamente. Sin embargo, como siempre, los caminos de Dios no son los caminos del mundo, ni de los libros de autoayuda. Este pequeño de Hechos 6 nos enseña una lección, una clase súper importante para el crecimiento del reino de Dios. Durante el primer siglo, entonces, y hasta hoy. La clase simple, la clase fácil es que la palabra de Dios hace crecer los discípulos. El reino de Dios avanza mientras que la palabra de Dios sea predicado, compartido, hablado. Entonces llegamos al texto. En versículo 1 vemos hay un problema. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y qué buen problema tener, no el problema sobre la distribución de los alimentos, ¿cierto? Pero qué buen problema tener el aumento del número de los discípulos, que significa ordenar cosas, significa cambiar tal vez los sistemas inadecuados para servir a una comunidad pequeña. Vemos un cambio aquí, un sistema para que esa comunidad siga creciendo. La gente está escuchando que Jesús es el Señor y se han arrepentido y creído en Él. La comunidad está creciendo en madurez, en número, el reino de Dios se ha ido creciendo. Se multiplicaron los números de los discípulos, que significa hay un problema. Como estábamos antes, no está funcionando para servir a esa nueva comunidad más grande. Necesitamos cambiar algo. Y siempre es así, con el crecimiento tenemos que cambiar. Y en mi opinión, en mi experiencia, al menos como pastor anglicano, todas las iglesias anglicanas quieren crecer, pero casi nadie quiere cambiar. ¿Cierto? En mi opinión, en Australia, en Chile, tenemos la tradición, queremos seguir así, queremos seguir sin cambiar nada, pero con aumento de discípulos significa cambiar algunas cosas. Y yo también no me gusta tanto los cambios. Pero el aumento de estos discípulos provoca el problema. ¿Cómo vamos a adaptar el ministerio para servir a esa nueva comunidad más grande? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué cambios haremos? La predicación de la verdad sobre Jesús ha estado ocurriendo en Jerusalén. De Hechos 2 en adelante, los apóstoles han estado enseñando que Jesús es el Mesías, que Jesús resucitó de entre los muertos, que Jesús ha sido nombrado Mesías, el Señor eterno, Rey eterno por Dios. Y vemos en el contexto, en la sección, en el versículo justo antes de la lectura hoy, la acción de estos discípulos, el versículo final del capítulo 5, que dice, día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús es el Mesías. La acción de los discípulos, los apóstoles, es declarar que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa?
Rey eterno, Salvador eterno, Juez eterno, Señor. La palabra de Dios se ha ido multiplicando, mientras que la verdad de Jesús se ha escuchado. La congregación, la comunidad se ha ido creciendo. Y a medida que la palabra de Dios ha sido hablada en Jerusalén, que el número de los discípulos se ha multiplicado también. Este es un tema central en el libro de Hechos, el movimiento de Lucas en Hechos, Hechos, como los dos libros, vemos esa acción hacia Jerusalén. En lo que viene después, Lucas nos cuenta de la expansión del reino de Dios por la proclamación. Y al llegar a Hechos 6, al próximo, vemos el movimiento de Jerusalén, es el crecimiento del reino. En Jerusalén mismo, fase 1. Y ahora estamos listos en capítulo 6 para la siguiente fase de crecimiento. Judea y Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Y en este contexto de crecimiento y multiplicación en Jerusalén, surge este obstáculo, algo que le estorba el crecimiento y la expansión, la queja. Versículo 1 de nuevo, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Ese es el tema de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ya en Hechos, Satanás ha tratado de detener la propagación del evangelio por provocar la persecución. Satanás ha tratado de aplastar este nuevo movimiento mediante la hipocresía dentro de la comunidad misma. Pero cada vez la palabra de Dios ha superado. Y ahora aquí surge esta queja. ¿Esta queja desviará la misión del evangelio? ¿Seguirá multiplicándose la palabra de Dios o no? ¿Qué va a pasar? Y lo que mantiene vivas las narrativas son las complicaciones y las resoluciones. Y Lucas está contándonos aquí, de forma en la narrativa, esa complicación. Y estamos esperando. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir la escena aquí? Estas complicaciones y resoluciones son las cosas que contribuyen al progreso de una narrativa y de la trama. ¿Cómo abordarán los apóstoles esta queja? ¿Qué van a hacer? ¿Lo tomarán como algo sin importancia, disminuir el problema? ¿O dejarán que fermente en la comunidad? Y para comprender la solución, aquí es importante comprender la naturaleza de la queja. No es un asunto menor o sin importancia. No podemos minimizar el problema aquí. Hay diversidad en la iglesia en Jerusalén de dos grupos, ¿cierto? Los judíos nativos o griegos en otra traducción y los judíos helenistas, que hablan griego. Es decir, judíos creyentes que han estado en Jerusalén todo el tiempo, que han conversado el idioma, las costumbres y la cultura, y los judíos creyentes que viven más allá. Y hemos encontrado algunos de estos en Hechos 2, ¿cierto? Personas de todo el imperio están en Jerusalén escuchando el sermón de Pedro. Estas quienes han sido dispersados de Jerusalén y han adoptado las costumbres, la lengua y la cultura griega. Son las helenistas, y esta palabra en las otras traducciones, helenista es la palabra griega para griego. Entonces tenemos estos dos grupos. Y la queja proviene de los judíos griegos, los judíos creyentes griegos, ¿cierto? De que estos diferentes grupos de creyentes están siendo tratados de manera distinta. Dentro de esta frágil comunidad existe un problema grave. Hay humos de división, quejas, reclamos y favoritismo tal vez. Todos que no se ven ver dentro del pueblo de Dios. No es una cuestión trivial, no es una disputa sin sentido.
Y vemos la importancia de la queja en lo que los discípulos, los apóstoles hacen. Versículo 2. Es una queja que exige que todo el grupo de creyentes sea reunido por los apóstoles. Así que, versículo 2, los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos. Al menos esta reunión muestra cuán importante es el asunto. Esta reunión probablemente habrían participado miles de personas. Una reunión gigante, grande. Y si Alan esta semana enviara un mensaje diciendo que sería necesario reunirnos para una reunión de toda la iglesia, hay que estar, quiero que todos estén allí, hospitalados, sabríamos que algo grande está pasando, algo importante ha ocurrido. ¿Y qué harán los apóstoles para resolver este problema? ¿Y qué principios les dictarán el camino a seguir? Este es el punto central, el punto principal que esta sección nos plantea. Al llegar al final de la primera gran sección de Hechos, que se centra en Jerusalén, Lucas quiere dejar un punto muy claro, el punto muy claro, que es la palabra de Dios que hace crecer discípulos. Es la palabra de Dios, el evangelio mismo, que hace crecer el reino de Dios. Y este gran principio del crecimiento se encuentra en la sección sobre la solución. Versículos 2 al 6, ¿cierto? 7 personas nombradas para que los apóstoles puedan mantener lo principal, lo importante, lo central, lo esencial en el primer lugar. Así que, versículo 2, los 2 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta, ¿cierto?, agradó a toda la asamblea. Escogieron a 7 hombres. Versículo 6. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les pusieron las manos. 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Esto no es darle el trabajo a nadie. Muestra la importancia de la situación. No es simplemente delegarlo a cualquiera. Este equipo de 7 también no es el equipo B. No hay equipo A, los apóstoles, equipo B, estos otros 7 discípulos. Lo importante y lo no importante, no. Vemos la importancia. Que el problema era suficientemente grande e importante para encontrar a las personas adecuadas para supervisar la solución. Era un tema súper importante porque las viudas eran importantes y porque la identidad, la esencia de la comunidad era importante. Y también vale la pena decir que, o recordar, ¿cierto?, que se trataba de un problema interno de la iglesia. Son las viudas creyentes y no solo las viudas a los necesitados de Jerusalén. No se trata de establecer problemas fuera de la iglesia para resolver todos los problemas en el mundo. ¿Cierto? Se trata de cuidar a los creyentes, a las viudas creyentes con amor, cuidado y justicia dentro de la comunidad. Y en esta ocasión vemos a estos 7 hombres designados por los apóstoles con el encargo de llevar a cabo este importante ministerio, para que los mismos apóstoles puedan dedicarse a la oración y la predicación. Y vemos esta prioridad absoluta aquí. Oran y les imponen las manos, lo cual es una señal, ¿cierto?, de haber sido designados por parte de los apóstoles. Y no se trata de recibir el Espíritu Santo en el texto, ni nada misterioso ni místico. Estos hombres ya estaban llenos del Espíritu.
Ya estaban llenos de lo que necesitaban para cumplir el rol. Es una manera de dedicar a estos hombres de una forma pública. Tal vez usamos la palabra ordenación hoy día. Es casi una ordenación de estos 7 hombres de servir de esta manera. Y los apóstoles están especialmente dedicados a un ministerio de oración y predicación. Y 2 cosas para clarificar antes de ver el resultado. Y una pregunta tal vez surge para ti. ¿Significa que la predicación es lo único importante que hay que hacer? No es lo único importante. Por eso los apóstoles hacen un buen plan para solucionar el problema y amar y cuidar a las viudas y la integridad de la comunidad de creyentes. La predicación no es lo único importante. Y tal vez la segunda pregunta para algunos aquí es, ¿significa esto que algunos de nosotros podemos hacer cosas como administrativas y no es necesario que todos hablen de Jesús? Podemos tener algunas personas que hablen de Jesús y otras personas que hacen las cosas como administrativas. De nuevo, la respuesta es que no. De hecho, Esteban y Felipe son 2 de estos 7 hombres. En la narrativa que viene después, ¿qué están haciendo? Hablando, predicando. Esteban y Felipe son los 2 primeros mencionados aquí que ocupan un lugar súper importante en la narrativa de Hechos por hablar, por presentar a Jesús y la verdad acerca de él a las personas alrededores. Esteban en la sección por venir llega a ser como el principal predicador de la verdad y vamos a escuchar más de su sermón en la próxima sección, que finalmente esa predicación le llevó a ser martirizado por ella. Felipe también es central en Hechos 8, en la conversión del eunuco etíope, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esta solución? Un principio bastante simple. Hay una prioridad absoluta para que se comparta la palabra de Dios. Y finalmente es la palabra de Dios que hace crecer a los discípulos. ¿Cómo avanza el reino de Dios? Por la palabra de Dios. Es necesario predicar y hablar la verdad. Y al decir predicar, no estoy pensando solamente en un sermón así, estoy pensando también en la forma de hablar la verdad entre la familia, alrededor de la mesa, uno a uno, en grupos pequeños. Lo que sea el lugar, el compartir del mensaje, de la verdad, de la palabra, en todos estos contextos es necesario. Y de hecho, donde las iglesias y los movimientos cristianos han dejado de hacer eso en favor de otras cosas, el poder de Dios para el crecimiento no está presente. Aquí Lucas nos da el método para el crecimiento de la iglesia, la oración y la proclamación. Este es el corazón del movimiento de la iglesia en Hechos y debería estar en el corazón del movimiento de la iglesia Cristo Redentor. Vemos que es así. Necesitamos mantener lo central como lo central. Y no es que las otras cosas no sean importantes o triviales o que no valga la pena hacerlas. Quiero decir claramente, cuidar a las viudas entre nosotros y la integridad de nuestra comunidad es muy importante. Debemos hacerlo. Ojalá que lo hagamos. La administración de las finanzas, los edificios y las personas no son cosas triviales. Todas ellas sirven a la prioridad de la oración y la predicación de la palabra. Y tampoco no es así que sean vocaciones menores. Ese equipo no es el equipo B. Es que estas cosas son importantes
pero en última instancia no son la última prioridad, ni el poder para el crecimiento. Mantener las cosas secundarias como las secundarias no las hace insignificantes. Simplemente dejar que las primeras sean las primeras. Que mantengamos en el centro la oración y la predicación. Que el cuidado fluye como el fruto de ese compromiso primario. El poder para el crecimiento es la palabra de Dios, el evangelio que se difunde, el reino llega cuando nos entregamos a la oración y la proclamación. Y las cosas secundarias adornen esa prioridad. Estoy seguro, es por eso que leemos en el texto que muchos sacerdotes llegan a ser obedientes a la fe. Habían escuchado la verdad y han visto, esta comunidad vive de una forma consecuente de lo que dicen. ¡Wow! ¡Qué atractivo ese movimiento nuevo! Que predican algo y lo hacen también. El adorno del evangelio creo que era parte de por qué muchos de los sacerdotes llegan a ser obedientes a la fe. Entonces, finalmente pasamos al resultado. Versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Gracias a esta solución, problema, reunión, plan, resultado, la predicación sobre Dios floreció. La palabra de Dios se difundía y el fruto de eso es el número de los discípulos aumentaba, incluso muchos de los sacerdotes. Ese fue el resultado. Y ese es el resultado en el mundo. Tal vez estamos pensando en el almuerzo por venir. Y aquí en el texto tenemos un sándwich, ¿cierto?, de multiplicación de discípulos. Y creo que antes, versículo 1 y versículo 7, tenemos un sándwich de multiplicación al principio, y versículo 7, y todo lo que está adentro nos muestra la progresión del evangelio. Va a seguir. La solución y la resolución del conflicto destaca el punto principal que Lucas quiere presentarnos. La palabra de Dios hace crecer el reino de Dios. Y muchos sacerdotes llegan a ser obedientes a la fe, dice. ¡Qué fruto en Jerusalén! ¡Qué sorprendente! ¿Qué pasó eso? Esos sacerdotes eran sacerdotes judíos que servían en el templo y ahora dejan todo eso hacia atrás para unirse a ese nuevo movimiento. Jesús es el Señor y dejan el sistema establecido de las comodidades del templo y se vuelven, dice Lucas, obedientes a la fe. Y la fe aquí ciertamente se refiere al contenido de la fe. El contenido de las enseñanzas sobre Jesús que los apóstoles habían estado hablando. Jesús es el que murió, el que resucitó. Dios ha nombrado a Jesús como Rey y Juez, Mesías, Señor para siempre. Y la predicación sobre Jesús floreció. Y el número de discípulos se multiplicó mucho. ¿No es la frase maravillosa en el texto aquí? El número de discípulos se multiplicó mucho. O si esa fuera la realidad en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Que tengamos los mismos problemas que el crecimiento nos lleva. ¿Con qué frecuencia las iglesias
y los ministerios se apartan y siguen el modelo mundano para el crecimiento. Pasa cuando dejan atrás el Evangelio en búsqueda de algo más. Hechos 6 y esa acción tomada sirvió para que la predicación continuara y floreciera con el resultado increíble. Para nosotros la lección, la clase, es una clase simple, una clase fácil. La palabra de Dios hace crecer a discípulos. Hablar la palabra de Dios con oración es el método sencillo para ser discípulos. Ese es donde está el poder. ¿Dónde queda el poder para el crecimiento? En esa actividad humilde. La oración. Hablando la palabra de Dios con oración. Es el método sencillo dado por Dios para hacer crecer discípulos y su reino. La pregunta para nosotros es ¿cómo podemos participar en esa actividad, esa prioridad de orar, de hablar? También cómo podemos dar libertad a otros para que ellos puedan hablar y orar. Y eso no se trata solamente de los pastores, sino que se trata de mantener las primeras cosas en el primer lugar en nuestra comunidad. ¿Cómo mantenerlo centro en el centro? Existen tal vez otras alternativas persuasivas para lograr la meta del crecimiento. Tal vez queremos buscar la comunidad, tal vez queremos buscar eventos bien organizados, tal vez la amistad, la experiencia, tal vez la tradición. La lista es gigante de cosas que podemos buscar en vez de el método que Dios nos ha dado, oración y hablando la verdad. Si reemplazan la actividad de hablar intencionalmente la palabra de Dios a otros, entonces el poder para el crecimiento está ausente. No importa cuán buena sea la comunidad o el evento, si la palabra de Dios está ausente o no es una prioridad, el crecimiento del evangelio probablemente no va a pasar. Entonces el mensaje simple de Hechos 6 es la prioridad absoluta de orar y hablar la verdad, porque la palabra de Dios produce discípulos. La aplicación simple, sencilla para nosotros, es que dediquemos a orar y hablar la verdad, para que Dios haga crecer su reino y su pueblo, y que avance el reino aquí y ahora. Amén.